En 1954, Francia es derrotada por las tropas de Ho Chi Minh en Dien Bien Phu. En 1958, Vietnam se divide en dos mitades. El norte es apoyado por China, el sur por Estados Unidos. En 1964 se produce el incidente de Tonkin que da pie a la guerra de Vietnam. España participó en esta guerra de forma secreta. La antigua Saigón es en la actualidad un hervidero de 9 millones de personas. Se moderniza a pasos agigantados, aunque guarda la impronta francesa en alguno de sus rincones. Saigón fue el epicentro de la guerra de Vietnam. Aquí estaba la sede del alto mando, y aquí es donde llegaron los españoles que participaron en la misión sanitaria de Go Cong desde 1966. Yo estuve 3 años y medio. Después de los parabienes y el ministro de Sanidad o un encargado del Ministerio de Asuntos Exteriores, pues nos montamos en unos microbuses ya completamente como ahora similar los de la policía y los de los GEOs, ¿no? O sea, con las ventanas protegidas. Y allí nos trasladaron a un hotel americano. En la primera o segunda noche pues echaban una película. Después torcías un poco el cuello y mirabas en zona próxima helicópteros con balas trazadoras, pues tirando venga balas trazadoras que se veían, por trazadoras es que están iluminadas, y era en el barrio vecino de Cholón, un barrio chino, y allí estaban tirando, pues mientras nosotros y otros americanos allí estábamos viendo a la Raquel Welch. Go Cong se encuentra a unos 70 kilómetros de Saigón. Hoy en día el viaje puede realizarse por carretera. Es un desplazamiento que lleva unas 2 horas. Go Cong se sitúa en el delta del Mekong, el majestuoso y misterioso delta del Mekong. Esta región es un polo de atracción turística y una zona agraria muy productiva. Pero durante la guerra de Vietnam se constituyó en un importante teatro de operaciones militares. El Vietcong andaba siempre por aquí, y raro era el día en que no realizaba algún ataque. Por eso, el viaje entre Saigón y Go Cong era muy arriesgado. En enero de 1967 hice mi 4º viaje a Vietnam, y estaban las cosas muy agrias, esa es la realidad. Me hablaron del grupo de médicos que estaba en Go Cong, y entonces hice gestiones para ir a Go Cong, que no era nada fácil porque Go Cong estaba completamente cercado por el Vietcong, y naturalmente había que llegar en helicóptero y con cierto riesgo. Por otra parte, los norteamericanos obligaban a uno a vestirse con uniforme americano para llegar, le ponían a uno, le disfrazaban de soldadito americano, pero en fin, lo hice así, y volamos pues desde Saigón hasta Go Cong con las ventanas de los helicópteros abiertas para ofrecer menos blanco y las ametralladoras montadas buscando al Vietcong en la selva. Llegamos a Vietnam y nos recibe un brigada americano, tal y cual, que hablaba, era un chicano, uno de los que hablaban español. Y dice, bueno, ¿cuántos venís? Y le dijimos, somos 12. Y dice, 12, volveréis 5 o 6. El primer día que llegamos a Saigón, nos montaron un helicóptero y al pueblo. Y el primer día, la primera noche que estábamos en el pueblo, nos atacaron los Vietcong. Go Cong tiene una población de unos 150.000 habitantes. Es un lugar tranquilo,
una ciudad extensa en la que todavía se observan edificios coloniales. El bullicio se palpa únicamente en su mercado. Esta ciudad en medio del delta del Mekong tiene un significado especial para España. Probablemente los militares de la misión médica durante la guerra de Vietnam desconocían que justo un siglo antes, en 1865, soldados españoles habían terminado aquí la guerra de conquista de Cochinchina. Una guerra que dejó a Francia el dominio sobre esta región. Una guerra que hubiera sido imposible de ganar sin el concurso del ejército español. Y es que el episodio de Gokong es uno más de los que completan la dilatada presencia española en Asia durante más de 300 años. Una presencia casi siempre olvidada, pero que está plagada de acontecimientos extraordinarios. Las autoridades vietnamitas continúan siendo recelosas en lo tocante a las guerras con potencias extranjeras. Y a pesar de que la misión española durante el conflicto tuvo naturaleza sanitaria, el gobierno alecciona a los testigos. Se prepara una puesta en escena en el actual hospital de Gokong, centro que no existía durante la misión médica española entre 1966 y 1971. La cortesía preside un acto que no va más allá de unas amables palabras de agradecimiento. Ningún detalle de la operación que desarrollaron los militares españoles. El mensaje está claro. Siempre estaremos agradecidos a los sanitarios del ejército español, pero no daremos información comprometedora. Nadie parece atreverse a saltarse el guión oficial. Pero siempre hay alguna excepción, como en Nguyen Minh Chau, que compartió el trabajo con los sanitarios españoles. En Nguyen Minh Chau se salta el protocolo y, aunque con vigilancia, se presenta en la calle en la que estuvo un día el llamado Puente de los Españoles. Hoy en día el cauce está embovedado, pero resulta emocionante pisar un lugar que también forma parte de la historia de unos hombres condenados al anonimato por razones políticas. Esta es la zona en la que estaba antes el Puente de los Españoles. Yo estuve aquí con el equipo médico español el día de la inauguración. Recuerdo que fue en 1972. La población de Gokong pues quería como hacernos un homenaje y tal, ¿no? Pues allí no tienen infraestructura ni cosas que se le parezcan, ¿no? Entonces allí un riachuelo que pasaba por allí, hicieron un puente de madera y pusieron Puente de la España. El veterano acude a su casa para continuar con los recuerdos. Dr. Fernando and Dr. Linares, Dr. Fernandez, Dr. Rodriguez González, and I remember Matias. El Museo de la Brigada Paracaidista es un lugar cargado de emociones para los militares que han servido en este cuerpo de élite. Para un civil, no deja de ser un contenedor de objetos poco frecuentes en la vida cotidiana. En cambio, para los paracaidistas, es un santuario, un lugar de honor. Pero hay una seña de identidad de los paracaidistas que es el santo. Aquí, en una humilde vitrina, se encuentran los restos materiales de la misión médica española en Vietnam. El capitán Ramón Gutiérrez de Terán fue paracaidista. Saltó en Vietnam y fue condecorado. Ha cedido parte de sus recuerdos al Museo de la Brigada. Este es el testimonio de la primera misión humanitaria del ejército español en el extranjero. Una labor que nunca se ha reconocido oficialmente, que jamás ha tenido los honores de otras operaciones como la de la antigua Yugoslavia. Probablemente porque se desarrolló durante la dictadura de Franco, y eso es un lastre. Quizá porque los propios dirigentes franquistas quisieron pasar de puntillas por esta situación, que para ellos fue delicada por la mala imagen del conflicto vietnamita en la opinión pública. El periodista Alejandro Ramírez ha investigado esta historia con el máximo rigor. El estudio de documentos oficiales y sobre todo el contacto con los supervivientes de la misión en Gokong le han permitido realizar un excelente trabajo periodístico. Todo empieza a raíz del apoyo que en el año 2003 José María Aznar dio a
a George Bush para invadir Irak. En ese momento todos los análisis que se hacían, bueno, pues hablaban de las similitudes que podía tener el conflicto iraquí con el vietnamita, pero observé que nadie se había detenido en ver qué papel había jugado España precisamente en Vietnam. Me contó un amigo a principios de los años 70 que un tío suyo había vuelto de Vietnam, que era médico y que había estado allí asistiendo a heridos en la guerra, y claro, fue algo que me chocó en ese momento, que un español hubiese estado allí presente en la guerra. Sorprendentemente lo que fui encontrando fue una implicación española mucho más grande de lo que esperaba en un primer momento. Las fuentes oficiales que maneja Alejandro fueron secretas en su momento. Hoy están desclasificadas. Es importante destacar que toda esta documentación muestra una intensa actividad diplomática entre España y los Estados Unidos. Una correspondencia que deja claro el propósito americano de involucrar a España en la guerra de Vietnam. La primera misiva es del presidente Lyndon Johnson. Lleva fecha de 26 de julio de 1965. Fue entregada por el embajador americano en Madrid al ministro de Asuntos Exteriores, Fernando María Castiella. El documento lleva el marchamo de secreto y el embajador de Estados Unidos pide expresamente la confidencialidad de Franco sobre los planes de su país en Vietnam. De la carta de Lyndon Johnson se coligen estas circunstancias. Primera, los Estados Unidos culpan a Hanoi y Pekín del fracaso de un proceso negociador en Vietnam y de la escalada militar. Segunda, los Estados Unidos piensan aumentar su contingente militar en Vietnam, que en esas fechas era de 80.000 hombres. Tercera, los Estados Unidos están buscando una coalición internacional que los apoye en Vietnam. Cuarta, Johnson quiere que Franco aumente la ayuda que España presta a Vietnam del Sur, involucrándolo así como apoyo europeo. Quinta, los Estados Unidos afirman que no desean que el conflicto se extienda por Asia. Lo cierto es que lo que temía el gabinete de Johnson era el denominado efecto dominó. El diplomático Máximo Cajal estaba destinado entonces en la región. Vivió de primera mano la misión española en Gokong. Durante la década de los 80, presidió la delegación española que renovó el convenio bilateral con Estados Unidos. La doctrina que imperaba era la famosa doctrina, la teoría del dominó. Es decir, que la amenaza comunista, representada por China como gran potencia regional, y en primera fila Vietnam del Norte y en Vietnam del Sur